días, es jueves, es 16 de febrero. Las temperaturas son algo más suaves, aunque se mantiene el frío, pero ni rastro de las esperadas lluvias. Ana Belén Roy, buenos días. La noticia hoy parece que va a estar en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, me he echado un poquito más a este lado para que vean precisamente bien el archipiélago, porque la noticia está ahí. En el resto de España apenas vamos a tener cambios, pero en las Islas Canarias, ayer en la isla de La Palma, ya veía la nieve y hoy también se podría llegar a ver. Tenemos una cota en torno a los 1.900 metros y hay riesgo de precipitación importante en las islas más occidentales. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene a estas islas con aviso amarillo porque podrían llegar a recoger hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En el resto de España sin apenas cambios, con esas nubes que pueden dejar algunos chubascos débiles en el extremo norte peninsular, algún chubasco en las Islas Baleares y alguna nube en el sur de España. Luego lo vemos todo con más detalle. Luego lo vemos. El Congreso acoge desde esta hora el debate y la votación del decreto del Gobierno de la reforma financiera. Esa medida afecta a bancos y cajas que tendrán que hacer un aprovisionamiento de 50.000 millones ante los riesgos y va a provocar además nuevas fusiones. Hoy tendrán que retratarse los grupos parlamentarios, tendrán que votar a favor, en contra o decidir si se abstienen. El PSOE ya ha dicho que en esto sí va a apoyar al Gobierno de Rajoy. ¿Qué tal? A punto de comenzar esa sesión. A este tema se refería Alfredo Pérez Rubalcaba ayer después de reunirse durante 4 horas con el presidente Rajoy. Primera reunión de la que sale un acuerdo, darse de plazo hasta junio para renovar el Constitucional, Televisión Española y también el Defensor del Pueblo. Primera reunión además con buena sintonía en materia antiterrorista, defensa y política exterior. La reforma laboral, según explicaba Rubalcaba, al salir sigue siendo el tema que más les separa. En reforma laboral es que no hay acuerdo. Y no lo hay, no se pueden poner paños calientes en un desacuerdo que es profundo, como se ha visto esta mañana en el Congreso de los Diputados. No hay acuerdo y hemos constatado que no hay acuerdo. Yo creo que es una mala reforma. Queremos saber algo más de esa reunión de 4 horas. Hoy le vamos a preguntar al nuevo secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López, colaborador estrecho de Rubalcaba. Se va a sentar con nosotros en pocos minutos. Enseguida le podrán escuchar. Y ya han escuchado que la reforma laboral es uno de los puntos donde Rubalcaba dice que no habrá acuerdo con el Gobierno. Los cambios introducidos por el equipo de Rajoy siguen dando que hablar. Ayer el presidente de la COE, Juan Rosell, de los empresarios, defendía con rotundidad esa reforma y decía que no va a ser la última, pero iba más allá. Pide revisar el derecho de huelga. Lo que no podemos hacer es de que, porque por defender los derechos de algunos, estropeemos los derechos y machaquemos los derechos de otros muchos. Por lo tanto, este es un tema que con toda la tranquilidad del mundo lo vamos a tener que ir abordando en los próximos meses. Y esta noche hemos sabido que la agencia Moody's ha bajado la calificación a 8 comunidades autónomas españolas y la peor parada es Cataluña, que roza el bono basura. Nos acercamos a la bolsa, casualmente de nuevo Moody's dispara contra España en el día en el que nuestro país tiene subasta de deuda. Parece casualidad. Marc Camp de la Creu, buenos días, cuéntanos. Buenos días, sí, el de hoy será el segundo examen de la semana, la segunda vez que el Tesoro acude a la ventanilla de los mercados en busca de financiación. Lo hará para intentar colocar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en deuda que tendrá que devolverse entre 2015 y 2019. Las últimas subastas, a pesar de las decisiones de las agencias de calificación, han salido bien. Llegamos a esta cita con la prima de riesgo repuntando esta mañana con fuerza. La española está superando a estas horas los 370 puntos básicos y la de Italia acaba de superar la barrera de los 400 y las bolsas a la par han abierto en rojo. El IBEX está perdiendo ya más de un 1,8% con los bancos muy mal posicionados. Bankia, por ejemplo, se está dejando más de un 7% a primera hora de la mañana. Preocupa muchísimo a los inversores ahora mismo otra vez el futuro de Grecia y en este clima las decisiones de Moody's no ayudan. Por ejemplo, Moody's ha puesto en perspectiva negativa a más de 100 bancos de Europa, entre ellos a una veintena de españoles. Y por cierto, quizás recordáis que en agosto, en plena tormenta en las bolsas, se prohibieron las operaciones especulativas que afectaban al sector financiero. Hoy están permitidas de nuevo, decía ayer la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que las aguas estaban más calmadas. Gracias, Marc. Precisamente sobre Grecia siguen las dudas, no hay fecha, pero la concesión del segundo rescate financiero podría retrasarse incluso hasta junio. Eso es al menos lo que ayer hablaron los ministros de Finanzas de la Eurozona por videoconferencia. Se filtró esa posibilidad, pero al mismo tiempo el presidente del Eurogrupo, Juncker, aseguraba que esa ayuda podría desbloquearse el próximo lunes. En cualquier caso, el ministro de Finanzas griego, Venizelos, insiste en que todas las exigencias de Bruselas ya las han cumplido, pero además lanza el siguiente mensaje a otro socio de la Unión, a Italia, que se había quejado del mal ejemplo que está dando Grecia. Εμφανείς δυνάμεις
Hay algunos poderes en Europa que están jugando con fuego porque creen que no podremos cumplir con los requisitos propuestos por el Consejo Europeo el 26 de octubre, que no cumpliremos con las condiciones establecidas y que les gustaría ver a Grecia fuera de la eurozona. Y ayer les contábamos que en Italia, el primer ministro Monti ha decidido que Roma no esté en la lucha por la candidatura olímpica porque no hay recursos económicos. Pues por el mismo motivo ha anunciado una batería de medidas que afectan a la Iglesia. Monti ha decidido recortar los privilegios de la Iglesia en Italia, por ejemplo, con el impuesto de bienes o inmuebles. Ahora tendrán que pagarlos si lo utilizan con fines comerciales. Algunos medios calculan que la Iglesia tiene allí 100.000 edificios por un valor de 9.000 millones de euros. Y hoy además estamos pendientes de lo que diga el Parlamento Europeo sobre el acuerdo agrícola con Marruecos, un plan, Álvaro Goicoechea, buenos días, que no gusta nada a los agricultores españoles. No gusta ni a los agricultores de nuestro país ni a los eurodiputados españoles que van a votar en bloque contra la ratificación del acuerdo agrícola entre la Unión Europea y Marruecos, tal y como está redactado en la actualidad. Alegan que es lesivo para los intereses de los agricultores europeos y muy especialmente de los productores de pepino, tomate o calabacín y fresas en comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, Valencia o Canarias, pero además subrayan que tampoco es beneficioso para los pequeños productores marroquíes, sino en exclusiva para las grandes empresas exportadoras que mayoritariamente están radicadas en Francia. De ahí que no sea casual que ayer el ministro de Exteriores francés, Alain Juppé, que se encontraba en la Eurocámara en Estrasburgo, hiciera un llamamiento en el plenario a la ratificación del acuerdo. Y este acuerdo seguramente va a ser ratificado pese a la oposición de los eurodiputados españoles y de algunos grupos minoritarios, ya que las grandes formaciones, los grandes grupos de la Eurocámara, populares y socialistas europeos y liberales, apoyan esa ratificación en la votación que se celebrará a mediodía de hoy. Gracias, Álvaro. Y de vuelta a España, el paradero de Ruth y de José, los hermanos, los niños de Córdoba, sigue siendo un misterio. Han pasado más de 4 meses desde que su padre, José Bretón, dijo haberlos perdido en un parque. Hoy Bretón va a tener que volver a declarar ante el juez, lo hará esta tarde y será preguntado por las distintas pruebas del sumario. Algunas, como se ha publicado, aseguran que los niños nunca llegaron al parque junto a su padre. La defensa va a volver a pedir su puesta en libertad. Y por primera vez un miembro de la familia real ha hablado directamente del caso Urdangarín, el que afecta al duque de Palma. Ha sido la hermana del rey, la infanta Pilar, y lo ha hecho para pedir a la prensa silencio y respeto. Enfadada, decía, para la inocencia del duque hasta que se demuestre lo contrario. Lo ha hecho, como van a escuchar. Tenemos una constitución perfectamente organizada y nadie es culpable hasta que los jueces no lo digan, con lo cual, a callar. No es el momento de abandonar el barco. Así ha justificado esta noche Nicolás Sarkozy su decisión de presentarse de nuevo a las elecciones en Francia. El presidente ha concedido una entrevista a TF1, una de las cadenas privadas en ese país. He tomado la decisión por la situación por la que pasan Francia, Europa y el mundo. No pedir una vez más la confianza de los franceses sería como abandonar mi puesto. Es como imaginar al capitán de un barco que en medio de la tormenta diga estoy cansado, abandono, paro. Las presidenciales francesas se van a celebrar en 2 vueltas, en abril y en mayo. Sarkozy ha dicho que quiere una Francia fuerte y que él tiene un proyecto para eso. David Picazo, en París, buenos días. La carrera por el Elíseo ya está en marcha y esta noche hemos presenciado un paso más en televisión. Desde luego, un paso que todos esperábamos en televisión, en máxima audiencia, en el que conocimos ayer ese lema de campaña, como decíais, una Francia fuerte, de Nicolás Sarkozy, que es el que hace referencia a Le Figaro en su portada de esta mañana, reformas para una Francia fuerte. También en Libération pone en portada a Nicolás Sarkozy, aunque este periódico prefiere optar por esa llamada que dijo anoche Nicolás Sarkozy a los franceses. Quiere darle la voz a los franceses a través de referéndums, sobre todo sobre los subsidios de los desempleados, a los que obligaría a aceptar formaciones para reciclarse, nuevos cursillos de reciclaje. Y nos acaba de llegar el periódico Le Monde, que también titula Nicolás Sarkozy, sus puntos fuertes, sus puntos débiles. En este sentido, cabe destacar que probablemente la mayor dificultad que tenga Sarkozy es que hasta ahora ningún sondeo le da todavía como ganador, ni le ha dado en las últimas semanas y meses como ganador en la próxima cita electoral. Y este periódico, el diario Le Monde, confiesa o reconoce que uno de sus consejeros
más cercanos a Sarkozy, dice que si en los próximos 10 días a Sarkozy no sube 2 o 3 puntos en los sondeos como efecto de este anuncio oficial, lo va a tener realmente difícil. Y entre otras cosas porque el favorito sigue siendo el socialista François Hollande, que ayer en un mitin también aprovechó para criticar a Nicolas Sarkozy al decirle que ahora promete lo nuevo con esta candidatura ya oficial después de un primer mandato que en opinión del socialista Hollande habría sido todo un fiasco. Así pues, quedan 2 meses para las elecciones, para la primera vuelta. La gran pregunta aquí es si esta cita con las urnas se convertirán en un plebiscito al primer mandato de Sarkozy. En ese sentido, la crisis no le va a ayudar, desde luego. Y por otro lado, también saber si no esa cita con las urnas se podría convertir en una diferencia de valores entre la izquierda y la derecha. Quizá en ese sentido Nicolas Sarkozy sí que podría tener más posibilidades. En todo caso, aquí de momento, y pese a que las encuestas dan como favorito a Hollande, nadie da todavía por derrotado a Nicolas Sarkozy. Todavía quedan 2 meses en los que podría evolucionar el voto en algún otro sentido. Gracias, David. La crisis siria llega hoy de nuevo a Naciones Unidas. Hoy se vota en la Asamblea General de la ONU la resolución de los países árabes de condena al régimen de Bashar el-Assad. Rusia ha planteado varias enmiendas al texto, como ya hizo en ese veto del Consejo de Seguridad antes de poder ejercerlo. China, otro de los miembros que vetó la condena siria, ha enviado a su viceministro de Exteriores a Damasco para analizar la crisis del país. Sobre el terreno continúa la violencia. Los tiroteos en Homs han matado a 400 personas en las últimas horas, según está denunciando Amnistía Internacional. Otra ciudad, Deraa, cerca de la frontera con Jordania, se encuentra también bajo el fuego del ejército sirio. Y el gobierno de Irán ha jugado en las últimas horas con su poder energético para presionar a la comunidad internacional por las críticas al régimen de Ahmadinejad. En un primer momento ayer, y a través de la televisión estatal, se dijo que suspendían las exportaciones de crudo a varios países europeos, entre ellos España, algo que hizo que el precio del petróleo se disparara. Después desmentía el gobierno el rumor y más tarde matizaba para asegurar que se imponen nuevas condiciones para la compraventa de su petróleo, algo que confirmaba además el ministro de Exteriores español, García Margallo. Irán exige 3 condiciones: garantía del pago de los contratos, en primer lugar; en segundo lugar, que no admitirán contratos a corto plazo, que los contratos deben ser a un plazo de 3 o 5 años; y en tercer lugar, renuncia expresa a utilizar la cláusula de fuerza mayor en caso de rescisión de contratos. Esas son las informaciones que el embajador me acaba de transmitir. Y Honduras sigue de luto después de esa terrible tragedia en la cárcel de Comayagua. Un cortocircuito parece la causa que originó el incendio que ha matado a 350 reclusos. El presidente Porfirio Lobo ha dicho que se va a investigar lo ocurrido hasta el final. De hecho, ha suspendido de sus funciones a todos los responsables penitenciarios del país. Vamos a ampliar con nuestro enviado especial a Honduras y hasta allí, Javier Gutiérrez. La incertidumbre y la desinformación prevalecen a las puertas de este centro penitenciario de Comayagua, donde, según cifras todavía no confirmadas, podrían ser más de 370 los presos que han perdido la vida en el incendio que se provocaba hace más de 24 horas. Muchos apuntan a que el fuego pudo ser intencionado y fuentes policiales no descartan que algún grupo criminal esté detrás del mismo. Confirmado que los bomberos tardaron más de 45 minutos en actuar, según ellos, porque se oían disparos, y algunos familiares de presos comentan que muchos reos murieron asfixiados, quemados, porque no les abrieron las puertas de las celdas. Son unos desgraciados los que están adentro, porque pudieron abrir los puertones ustedes y no los abrieron. Y en vez de dejarlos salir, los querían detener para que nos saliéramos. Yo no sé cuáles eran los motivos de ellos, pero gracias a Dios estamos con vida. El presidente Porfirio Lobo ha suspendido a los administradores del centro penitenciario y ha pedido ayuda a Chile, que mandará a un grupo de forenses para participar en las autopsias. Haremos toda la investigación para determinar qué provocó esta lamentable e inaceptable tragedia. Hay más de 30 heridos que están siendo atendidos, y a todo esto hay que añadir que puede haber decenas de reos que aprovecharon el incendio para huir. Y finalmente no ha habido clemencia. Robert Waterhouse ha sido ejecutado esta medianoche en Florida. Era el preso más antiguo del corredor de la muerte en ese estado. Waterhouse, de 65 años, llevaba 30 en prisión. Fue condenado en 1980 por violar a una mujer y dejarla ahogarse en la bahía de Tampa. Esta noche ha muerto por inyección letal.
Y desde Alemania parece que llegan buenas noticias para los enfermos de malaria, que son 225 millones de personas en todo el mundo, sobre todo en África, según cuenta la Organización Mundial de la Salud. Un instituto de investigación de ese país ha hallado una forma de abaratar el precio de los medicamentos contra esta enfermedad. Sus investigadores han encontrado una fórmula más sencilla de obtener y sintetizar la artemisinina, un principio activo que se usa combinado con otras sustancias para el tratamiento de la malaria. Eso podría hacer que el coste fuera asequible para las millones de personas que no pueden comprarlo, sobre todo, como decimos, en África. Solo en 2010, 655.000 personas murieron por culpa de la malaria. Casi 90% eran niños menores de 5 años. Vamos ya con los deportes. Es jueves y vuelve la Europa League. El Athletic de Bilbao se mide esta noche al Lokomotiv, el Atlético de Madrid al Lazio y el Valencia al Stoke inglés. En la Champions anoche se disputaron el resto de partidos de ida de octavos de final. El Milan se impuso a un débil Arsenal por goleada y también victoria del Zenit ante el Benfica. Y hoy comienza, y lo ven, la Copa del Rey de baloncesto. 4 días de intensísima competición en el Palau Sant Jordi de Barcelona, que comienzan esta tarde con el Caja Laboral Lagunaro, el Barça Alicante. El Real Madrid se verá mañana las caras contra el Fuenlabrada. Van a poder ver todos los partidos en Teledeporte. Una mañana de nuevo con muchísimas noticias que comentar aquí en la mesa de debate. Germán Yanke, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días, muy buenos días. Buenos días. Enseguida vamos a hablar de esa reunión de 4 horas. Fernando Berlín, bienvenido de nuevo a los desayunos. Buenos días. Muchas cosas que comentar de esa reunión, como decimos, muchas horas. Parece que fue la más larga, ¿no? A ver, que sepamos, sí, entre el líder de la sí. oposición. Estuvimos ayer recuperando la memoria y los datos, sobre todo, y la más larga. En ese primer encuentro, al salir, y como es habitual, habla quién es recibido, no quién recibe. Escuchamos a Rubalcaba en esa comparecencia posterior después de la reunión asegurar que habrá acuerdos en política antiterrorista, en exterior y en defensa. Acordaron también, según decía el líder socialista, pactar antes de junio nombramientos pendientes en la justicia o en televisión española. Vamos a escucharle. Conversación a fondo, muy sincera, muy franca, y creo honestamente, y lo creo de verdad, que en la situación que vive la economía española y en la situación de angustia que tienen los ciudadanos españoles, que el Gobierno y el primer partido de la oposición se sienten y manifiesten su voluntad de acordar reformas estructurales, cambios en nuestra economía, mecanismos de creación de empleo, es siempre una buena noticia. Nos hemos dado un plazo hasta el final de este periodo de sesiones para resolver los temas pendientes que se refieren al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, a Radio Televisión Española y finalmente también al Defensor del Pueblo. Son 4 instituciones que el Partido Socialista quiere que funcionen a pleno rendimiento. Eso decía ayer el líder del Partido Socialista después de la reunión con el presidente del Gobierno. Hay muchos aspectos. Él insistía, Germán, en la rueda de prensa, que de esas 4 horas prácticamente, sobre todo, de lo que se habló fue de economía. Lo digo porque acaba de salir un dato de la bolsa, antes nos lo apuntaba Marc en la apertura. Nos dice desde allí que la prima de riesgo ha subido, está en 375, sube 18 puntos y que el IBEX está cayendo más de un 2%. Después intentaremos buscar con él alguna interpretación de este tema, si tiene que ver con la nueva rebaja de Moody's, si tiene que ver con que hoy hay que colocar deuda. En cualquier caso, tema fundamental de esa reunión. ¿Qué te parece? La sintonía que parecía que había en muchos temas, salvo en uno en concreto, que es la reforma laboral. Bueno, la reforma laboral y la reforma de la ley del aborto parece que son las dos cuestiones en las que no hay ningún tipo de acuerdo y que reconocen ambos que tienen posiciones distintas. A mí me parece muy bien y me parece importante. Luego habrá que ver cómo se desarrolla todo, ¿no? Pero creo que tiene razón el señor Rubalcaba de decir que en una situación de angustia, ha dicho él, y de preocupación por el tema de la economía, los ciudadanos y la opinión pública pueden entender, y de hecho entiende, que distintos partidos que acaban de competir en las elecciones tienen distintos puntos de vista, como se vio también ayer en la sesión de control en el Congreso, pero eso no puede llevar ni a la crispación, ni a una actitud prepotente del Gobierno, una actitud solamente negativa de la oposición, y que exige esa voluntad de diálogo y de entendimiento. Yo creo que es importante y ojalá dé frutos, ¿no? Es verdad que se veía, hay algún periódico hoy, creo que es el ABC de hecho, hablaba de lo duro que fue, entre comillas, el debate por la mañana y el guante blanco que hubo durante la reunión, y es que quizás las circunstancias así lo exigen, ¿no? Estamos viendo hoy cómo está la bolsa, pero da igual, los indicadores en cualquier aspecto quizás sí apuntan a que debe haber sintonía en algunos temas. No lo hay en la reforma laboral, que probablemente sea uno de los más importantes, Anabel.
Sí, la verdad que se ha establecido una convención de que la reforma laboral es lo más importante, pero bueno, hay muchos sectores que saben mucho de economía que dicen que será importante, depende para quién. No parece que a través o a partir de la reforma laboral pues la situación de millones de españoles vaya a cambiar, no lo creemos. De momento esta reforma beneficia, creo que no hay la menor duda, a los empresarios, porque bueno, uno de los objetivos es, yo creo que recuperar la bonanza económica para las empresas. Por supuesto que es imprescindible, si ellas no lo recuperan no habrá puestos de trabajo, pero es lógico que la discrepancia sea por la reforma laboral, y luego en otro segundo turno hablaremos del tema de libertades. Sí, ahora entramos en el tema del aborto, que efectivamente yo me refería más a lo económico y a la propia rueda de prensa en la que hubo muchas preguntas muy insistentes. Fernando, pudimos verla gran parte en el canal 24 horas sobre los nombres que se habían barajado. Ahora vamos a eso, pero en el tema económico, ¿tú percibes esa sintonía? ¿El tono es más cercano, exceptuando este asunto de la reforma laboral? Bueno, yo creo que toda la prensa coincidió en eso, ¿no? Esa es probablemente la sintonía que exige la sociedad, porque estamos tomando conciencia de que la situación es una situación ya no llamada de emergencia, es que estamos en una situación verdaderamente dramática, sin que esos constantes anuncios de que iba a mejorar se estén produciendo, ¿no? Se esté llegando a buen término. Bueno, yo creo que este es un tiempo que no cabe en los desencuentros, que cabe el encuentro, y creo que ambos líderes han hecho un ejercicio de crear ese clima, ¿no? Y es un clima que necesariamente tiene que instalarse también en la sociedad, porque a día de hoy ambos saben que cualquier chispa puede encender la opinión pública en la calle, y eso no le interesa desde luego al país y no le interesa a ninguno de los dos, ¿no? Y de hecho hay sintonía, lo decíamos, en defensa, en política exterior, también en terrorismo, pero está ahora mismo en directo, estoy viendo por la señal interna del Congreso de los Diputados. Nos vamos a acercar un momento porque está compareciendo en este instante, ahí lo ven, el ministro de Economía, Luis de Guindos, que es quien presenta el decreto de la reforma financiera. Hoy se va a votar, hoy se van a tener que retratar los partidos políticos en función de esa reforma que ha presentado el Partido Popular, y ahí la sintonía también, Anabel, se ve, porque ya Rubalcaba dijo que aquí sí el PSOE va a apoyar al gobierno. Sí. La reforma del sistema financiero era uno de los asuntos que el gobierno de Zapatero dejó pendiente. Yo no sé si tuvo tiempo o no para aquilatar esa reforma, sobre todo las fusiones bancarias, que todavía hay algunas pendientes. Bueno, le ha tocado al Partido Popular y desde luego la sintonía en este tema es absoluta. Luego también hubo discrepancias en cuanto, quizá se ha dicho menos, pero es verdad que también discreparon en cuándo debe presentar el gobierno los presupuestos para este año. Para este año ahora mismo en vigor el gobierno sigue diciendo que no tiene tiempo, por tanto tiene que esperar a últimos de marzo, y con independencia de lo que le digan las instituciones europeas, sobre todo la Comisión, que está urgiendo a que lo presente, no los presenta. Y bueno, en eso también el Partido Socialista discrepa, porque cree que sí que se ha tenido margen para elaborar lo que tienen los datos suficientes. Bueno, ese es otro punto de discrepancia. Pero esa es una discrepancia tranquila y elegante, sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Tiene el punto político de si se está esperando o no antes o después de las elecciones andaluzas, pero se reconoce que se está esperando al cuadro macroeconómico que se conocerá a final de este mes europeo, y a partir de ahí quedaría un mes, y el gobierno puede decir, hombre, en un mes no me da tiempo, pero yo creo que lo debe hacer antes de las elecciones. Yo creo que ayer no me extraña que hablaran muchísimo de economía, porque los dos cayeron en la cuenta, o son muy conscientes de que la situación es tremenda para España y para la zona euro. Esta noticia, que nos afecta mucho, la reunión del líder de la oposición y el presidente, es notable, pero yo creo que lo notable que pasó ayer es que Europa entra en recesión otra vez al completo, ¿no? Conocíamos aquí en directo los datos de Francia, de Italia, de varios de los países, Holanda, incluso de la propia España, lo hemos hablado durante todo este tiempo, ¿no? Sí, y ayer se produjo, con lo cual, además, Rajoy y Rubalcaba están de acuerdo en una cosa que
es importante y que parece que no nos van a hacer ningún caso, digo como españoles, porque los dos estaban muy empeñados en que se flexibilizara el calendario. El gobierno nunca lo ha verbalizado públicamente, ¿no? Más allá de Montoro, que sí que hizo alguna indicación. Sí, yo creo que Montoro dijo la verdad y en Bruselas se sabía que estaba el gobierno intentándolo a toda costa. Bueno, Rajoy, el gobierno del señor Rajoy y el señor de Guindos, a pesar de sus contactos y que le conocen mucho en Europa y en las instituciones internacionales, pues se han dado cuenta que no hay tregua. No, acabamos de conocer, mira, el dato de caída del consumo ha provocado un retroceso del PIB español del 0,3% en el cuarto trimestre de 2011. Desde luego los indicadores no hablan de un respiro, ¿no? Sí, yo creo que el problema no está que los dos hablaran de no nos van a conceder, digo, a España, no nos van a conceder esa flexibilización del calendario, se nos va a obligar al 4,4 y con ese horizonte y con ese límite probablemente habrá más recortes y más ajustes. Se está muy pendiente de los presupuestos, y lo comentabais por eso precisamente, ¿no? Porque de aquí a marzo que se presenten, que sepamos las cuentas, se verá si hay cierto margen o no para España. En cualquier caso, pocos admiten ya que el 4%, 4,4 sea algo posible. Luego recortes, Germán, ¿puede haber de nuevo o no? Yo creo que sí, porque la petición de plazo, no solamente en España, yo tengo una cierta esperanza de que, aunque no sea formalmente, se llegue a algún tipo de acuerdo, porque en estos momentos ya en el Consejo Europeo hay una cierta negociación, porque es un problema que no solamente afecta a España, sino que va afectando a muchos otros países, que se convierte en un problema para Francia, que con las elecciones de mayo es una cuestión, y que Alemania puede mantener un criterio de dureza, pero solo le va a resultar más difícil. Así que puede haber una cierta esperanza. Pero claro, el problema es de recortes inmediatos, porque hay una mentirijilla, por decirlo de alguna forma, que decir, hombre, necesito más plazo porque hay que incentivar la economía. No, necesito más plazo para cumplir con los objetivos elementales de los servicios públicos que paga el Estado ahora. Y si eso no ocurre, y hay que reducir realmente al 4 y pico %, habrá que haber más recortes. Y serán recortes a prestaciones básicas, porque no hay otra posibilidad. Y tú decías, ¿no?, que no es el único país que está en esa situación. De hecho, hemos visto, hemos escuchado antes un primer enfrentamiento, y no era habitual, entre Italia y Grecia. Italia, Monti, dispara contra Grecia, dice que es un mal ejemplo, y Grecia responde, ojo, que estáis jugando con fuego, menuda amenaza también, ¿no? Esto ya está pasando también en el seno de la Unión, entre los socios, ¿no? El nerviosismo se ha trasladado también a eso. Bueno, pero es que es indiscutible que está todo interrelacionado y ya no hay posibilidad de separar la política nacional de la política europea. Hasta los propios sindicatos se encuentran con la necesidad de vertebrar sus movilizaciones a nivel europeo y no español, porque a día de hoy no tiene ningún sentido una movilización en España si no es en Europa, ¿no? Todo está muy interrelacionado. Yo lo que pasa es que cuando observo esto desde la perspectiva del ciudadano, es tan inquietante, es tan aterrador, es tan abrumador las consecuencias que se nos están advirtiendo que se nos vienen encima, las constantes amenazas de que esto va a peor, que yo no puedo más que manifestar una impotencia absoluta como ciudadano. La percepción que tengo es que, por mucho que la Unión Europea flexibilizara sus exigencias, va a seguir manteniendo un cumplimiento al que nosotros, si nuestro déficit se sitúa en torno al 8%, no vamos a llegar de ninguna manera. Por lo tanto, recortes va a haber que hacer, se flexibilicen o no las exigencias europeas. Otra cosa es que sean recortes enormes o recortes graves, pero que van a ser enormes recortes. Yo creo que lo que tenemos que aceptar los ciudadanos es que la sociedad, en muy poco tiempo, y esto antes en la historia sucedía en un proceso mucho más largo, en muy poco tiempo nos hemos empobrecido de una forma brutal. Y esto lo tenemos que asumir y empezar a trabajar en ese escenario, porque de otra manera no hay una salida a corto plazo, ¿no? Ahora vamos a escuchar también lo que decía la patronal ayer sobre la reforma laboral. Contentos, desde luego, los empresarios, pero hago un pequeño paréntesis al hilo de la reunión de la que estamos hablando de Rajoy y de Zapatero, de los nombres. Antes lo contábamos, los compañeros que estaban ayer en la rueda de prensa insistían, pero no se ha barajado ningún nombre para el tema de la justicia, el tema de Televisión Española, el defensor del pueblo. Lo que dijo ayer Rubalcaba es que no, Anabel. ¿Cómo puede ser que estén negociando y no haya nombres? Se han dado de plazo hasta junio. ¿Se va a agotar ese plazo? Pues la verdad que es que en las horas que han transcurrido desde ayer a hoy hemos fracasado estrepitosamente, porque no hemos conseguido enterarnos, a pesar de que lo hemos intentado tanto en fuentes del PP como del PSOE, fuentes del Gobierno. No ha habido manera. No lo sé, hablo a un interrogante, porque bueno, pues los políticos a veces tienen un lenguaje elíptico. Vamos a ver, estas cosas que hace Rubalcaba, de bueno, vamos a ver si nos entendemos, vamos a ver si hacemos una cosa equilibrada, vamos a ver, Entonces, lo que es evidente
que no está maduro, porque si se hubiera hablado, ya está, los nombres se harían de inmediato. Yo creo que ahora van a empezar las negociaciones discretas. Fondo, ¿no? Es verdad que el Partido Socialista tiene mucho interés en mantener el modelo, sobre todo en lo que se refiere a Radio Televisión Española, el modelo del señor Zapatero, que yo creo que, en fin, puede haber muchas cosas, por supuesto, criticables, y ahí estaba el juicio de la opinión pública, que no voy a entrar, pero en referencia a lo que ha sido la desgubernamentalización, ¿no? Que él decía que no hubiera una televisión de partido. Yo creo que si se observa con ojos, ya no iba a decir limpios, que también es una evidencia, y eso sí que le preocupa al Partido Socialista, que se mantenga, casi como un legado a Zapatero. Es decir, aunque a veces nos consta como periodistas, aunque esto a los ciudadanos quizá les interese menos, que se enfadaban bastante con esta casa, también el Partido Socialista, porque veían, me voy a permitir, chorros y chorros de minutos dedicados al Partido Popular. Bueno, pues como partido parece que les sentaba mal. Pero yo creo que como legado era una buena cosa, que la televisión pública fuera una televisión plural y de todos. Y vamos a ver si en esa línea espero que se consiga. Desde luego, que tiene que haber acuerdo. Es la primera vez que cuando hay un cambio de gobierno tiene que haber un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Y vamos a ver, también ahí hay muchas expectativas de lo que puede pasar, si realmente se pueden poner o no de acuerdo, como en otros ámbitos, Germán. Yo lo espero, ¿no? A mí me parece que en este asunto de estos organismos, tanto de la justicia como Televisión Española, Defensor del Pueblo, etcétera, ayer hubo una cosa positiva, más allá de que yo estoy seguro de que si no ellos, ha habido otras gentes que han hablado de nombres, y me parece bien además que no sepamos nada, porque eso significa que se lo están tomando en serio y que no se trata de una especie de discusión ante la opinión pública. Yo creo que lo importante, porque lo segundo será encontrar las personas adecuadas, son los criterios. Si se ha decidido mantener el asunto de que, por ejemplo, para Radio Televisión Española debe haber el acuerdo, en vez de los rumores que había de que un cambio en la ley podía propiciar a través de la SEPI que el gobierno nombrase un presidente del ente sin consenso, si se vuelve al consenso, si se vuelve al entendimiento, me parece positivo. Lo mismo en el tema de la justicia, que ha estado bloqueado porque unos proponían a quien ya sabían que no se iba a aceptar, y entonces era un bloqueo. Si se decide volver, yo espero que, ya que puestos a hacer las cosas bien, que se olviden de las cuotas y busquen personas independientes, aceptadas por todos, que puedan ejercer ese papel de miembros del Constitucional. Ojalá lo consigamos, ¿no? Fernando, este tema de los nombres, ¿crees que ahí se puede ser optimista para quien desea el acuerdo? A mí me da un poco de pudor hablar de esta casa en esta casa, pero sí. Creo que a menudo, claro, cuando se habla de los medios de comunicación, y yo creo que esto los ciudadanos lo entienden perfectamente, un medio de comunicación representa el interlocutor muchas veces entre la sociedad y el poder político, ¿no? Y no solamente el interlocutor, sino el que es capaz de interpelar al poder político. Y la independencia que ha demostrado esta casa es incuestionable a estas alturas ya, ¿no? Y yo creo que ahora el Partido Popular podría cambiar la ley y por lo tanto no necesitaría de esos consensos, ¿no? La ley actual les obliga, pero veremos a ver en qué formato se hacen los movimientos. Y en todo caso lo que creo es que aquí se van a retratar los talantes democráticos de los partidos políticos, ¿no? Y creo que este es un momento especialmente sensible para la sociedad, en la que la política debe estar a la altura, no tanto porque le interese, sino porque es una exigencia de la propia sociedad, que tiene una capacidad de movilización que nunca se ha vivido en la historia, ¿no? Y por tanto yo creo que la gente es muy exigente con lo que ve cuando enciende la televisión, lo han demostrado con las privadas y con las públicas, es muy exigente cuando habla de la justicia. Y ya hemos pasado, igual que antes decía, estamos en un tiempo de exigencia de concordia, hemos pasado el tiempo en el que uno puede tener en el que uno tiene la capacidad de tomar decisiones unilateralmente, ¿no? Ese tiempo ya no existe. Bueno, habrá que esperar, como ayer mismo decía Rubalcaba, hasta junio, para ver si efectivamente hay acuerdo o no, qué nombres se están poniendo sobre la mesa, si los periodistas que siguen de cerca esta información pues consiguen sacar algún tipo de noticia. Antes hemos visto en pantalla al ministro de Economía, Luis de Guindos, defendiendo la reforma financiera. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho en su intervención sobre este asunto. Se acaba de referir a la posibilidad de que España entre en recesión. Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España pronostican un contexto de recesión para la economía española, con una caída de actividad próxima al 1,5%. Sin duda, esta situación también se verá reflejada en los indicadores del mercado laboral.
Bueno, eso es lo que acaba de decir el ministro de Guindos. Ha dicho además que se eleva a 52.000 millones el esfuerzo extra para sanear la banca. Hasta ahora se había hablado, y nos lo dijo aquí también en directo, de unos 50.000. Ahora se dice que son 52.000 millones el esfuerzo extra. Hay muchas noticias ahora mismo sucediendo en directo, además de esa comparecencia en el Congreso. Volvemos a la bolsa, cuarta jornada consecutiva de pérdidas, a la cabeza de los números rojos precisamente los bancos. Hoy que se está hablando de la reforma financiera en el Congreso, Marc Camp de la Creu, hola de nuevo, cuéntanos cómo están las cosas en el índice y también con la prima de riesgo. Sí, la bolsa española ha empezado mal la jornada. El IBEX ahora mismo está perdiendo ya cerca de un 2,5% porque se están hundiendo los valores del sector financiero, y recordamos que los bancos pesan mucho en el selectivo español. Atención a las caídas porque veréis que son sorprendentes, son grandes. Bankia está perdiendo más de un 8,5%, el Banco Sabadell más de un 6%, más de un 5% el BBVA, y el más grande, el Santander, se está dejando más de un 3,5%. Hay una suma de factores que estarían explicando hoy estas caídas. Por ejemplo, que hoy están permitidas otra vez las operaciones especulativas sobre el sector financiero. En la bolsa se llaman posiciones cortas. Si lo recordáis, en agosto se prohibieron en plena tormenta en las bolsas para frenar los vaivenes, la volatilidad en los mercados. Además, la agencia Moody's, que rebajaba la nota a 8 comunidades autónomas, también ha puesto en perspectiva negativa la nota de hasta 100 entidades, de más de 100 entidades financieras en toda Europa, entre ellas 20 españolas, y sigue preocupando muchísimo el futuro de Grecia. Están subiendo de tono los reproches entre los líderes europeos y sigue sin estar nada claro cuándo se va a desembolsar el segundo paquete de ayudas. Ya sabemos que la alternativa es la bancarrota. También suben las primas de riesgo, lo comentábamos a las 9 de la mañana. La española está aún por encima de los 370 puntos básicos, son 15 más que ayer al cierre, y la italiana sube por encima de los 400. Recordamos que hoy el Tesoro tiene una cita con los mercados porque se van a intentar colocar entre 3.000 y 4.000 millones en deuda a largo plazo. Gracias, Marc. La economía que está marcando mucho también este día. Vamos a escuchar también de algunos otros temas, algunas declaraciones. Javier Arenas, el responsable de política autonómica y local del Partido Popular y también candidato en Andalucía, cree que es bueno que haya habido entendimiento entre el Gobierno y el principal partido de la oposición en tiempos de crisis. Ayer, en la tarde, en 24 horas, el presidente del Partido Popular andaluz hablaba también del caso de los ERES en su comunidad. Desgraciadamente para Andalucía, el asunto de los ERE es el escándalo mayor que se ha producido en toda la historia de las comunidades autónomas, y lo que me preocupa y por lo que voy a luchar con todas las consecuencias es para que jamás se repita un escándalo parecido. Por eso llevaré a cabo la puesta en marcha de una nueva ley de Hacienda Pública para que no se gaste ni un euro sin control de los funcionarios. Esto decía ayer Javier Arenas en la tarde en 24, y en estas últimas horas ha habido mucho ruido, Anabel, en el Partido Socialista de Andalucía. Incluso Antonio Hernando aquí también lo calificaba de lío. Y todo esto, el tema de los ERES, otra denuncia más del Partido Popular. Ayer Arenas decía que esto, desde luego, pues no favorece al PSOE, y sí parece, a la vista de las encuestas, que ayude al Partido Popular, ¿no? Sí, la verdad es que ya no sé qué milagro tendría que producirse para que el PSOE en Andalucía pudiera remontar, porque bueno, se une al desgaste de los materiales que dicen en ciencia, ¿no? Después de 30 años en el gobierno. Y bueno, pues quizá hay generaciones que ya quieren ver el cambio, y yo creo que el tema de los ERES ha producido escándalo en la sociedad andaluza, en toda España, pero sobre todo en la sociedad andaluza, y me parece que ahora ya se trata de minimizar los daños en si salen unos poquitos diputados más o menos, pero yo creo que el asunto está sentenciado, aunque por supuesto el Partido Socialista tiene derecho a luchar y a pelear, pero yo creo que lo tiene mal. Se lo vamos a preguntar también a nuestro invitado, que ya escucha por aquí, Óscar López, la tertulia de los desayunos. Germán, se juntan varias cosas, como decía Anabel, los años que lleva el Partido Socialista gobernando allí, y luego estas noticias que aparecen en la prensa y que le están haciendo daño, evidentemente, al Partido Socialista, ¿no? Sí, es verdad, está en un momento complicado, y me imagino que fruto del nerviosismo también aparecen ante la opinión pública disensiones, divisiones entre los socialistas andaluces que no le harán ningún bien seguramente, ¿no? Hasta que la gente no vote, no se sabe qué va a pasar, pero da un poco la impresión de que las opciones son, como dice Anabel, o pierdo por más o pierdo por menos, ¿no? Con lo cual, aunque ya quede poco tiempo, pero que es un tiempo importante, yo me imagino que el Partido Socialista tendrá el cuidado para dar la impresión de que ante cualquier corrupción reacciona, y que no va a permitir que se agranden las discusiones internas, al menos hasta las urnas,
pero luego exigirá, como ha ocurrido formalmente, aunque no en muchos nombres, que tendrá que haber una renovación y aclaración de las posiciones del Partido Socialista en Andalucía. La pena para ellos es que va a ser después de las elecciones. Cierro contigo, Berlín, este tema. Bueno, para el Partido Socialista, Andalucía es algo más que una derrota, ¿no? Es la consolidación de unas dificultades brutales de un partido que a la vista del ascenso de UPyD, Izquierda Unida o la irrupción de ECO, va a tener que hacer un enorme esfuerzo para no terminar como el Partido Socialdemócrata finlandés, ¿no? Yo creo que tiene muchas dificultades. Creo que en todo caso los ERES hacen daño, pero hace mucho más daño las divisiones internas dentro del propio partido. Y el hecho de llevar tantísimos años, ¿no? Que eso no hay organización humana que resista tantos años y la gente pierde el músculo y la fuerza de seguir luchando de cara a las elecciones. Y se nota ese espíritu incluso entre los propios socialistas, que parece que dan por perdida ya la batalla. Y como ahora lo vamos a ver si efectivamente en el PSOE no creo que te diga que dan por perdida. Sería noticia, pero no por el PSOE, sino por cualquier dirigente político. Este fin de semana, por cierto, el PP celebra en Sevilla, también allí, como lo hizo el Partido Socialista, su congreso. Antonio Basagoiti va a ser el encargado de hacer la ponencia, digamos, de temas sociales, y parece que va a apostar por mantener su apoyo a la ley de matrimonios homosexuales. Además, después de lo que dijo Gallardón a título personal, él añadía. Bueno, pues frente a todo esto, escuchen las palabras del presidente de La Rioja, el popular Pedro Sanz, en una entrevista con ABC.radio. Dice que un niño adoptado por homosexuales no tiene las mismas oportunidades que un niño que nace en el seno de una familia heterosexual. Un niño en una unión de parejas del mismo sexo, creo que no tiene las mismas oportunidades, que no tiene una educación exactamente igual que un niño que nace dentro de una familia o de un matrimonio o de un entorno de parejas heterosexuales. Pues esto dice el presidente de La Rioja, y recordábamos otras voces en el Partido Popular. Lo dijo aquí Alfonso Alonso en directo, él también a favor del matrimonio, como alcalde de Vitoria incluso casó a algunas parejas. El ministro Gallardón, Fernando, a título personal, ministro de Justicia. En fin, que hay todo un debate, parece, en el Partido Popular con este tema, ¿no? Hombre, yo lo que creo que hay es una enorme desinformación, ¿no? A mí estas declaraciones me producen un poco de rubor, porque no sé yo este señor cuánta gente conoce, pero yo le diría que se acercara a cualquier instituto madrileño y pregunte a los chavales, donde no va a ser un caso infrecuente que se encuentre que tiene no padres adoptivos, pero sí que padres suyos que tengan pareja homosexual, y esto es de una normalidad que a mucha gente le asombraría, pero no hay más que irse a cualquier instituto público, repito, y me parece que es de una desinformación brutal. Desde luego me parece un absoluto atrevimiento decir eso. Germán, ¿tienen diferentes, menos oportunidades los chavales que crecen en el seno de una familia? No, yo creo que nada más no entiendo muy bien lo que son oportunidades. Homosexuales y no de familia. Quiero decir, a lo mejor él no conoce muchas parejas de padres del mismo sexo, como dice, pero tiene que conocer los desastres que se producen en parejas heterosexuales y las diferencias de oportunidades de educación, etcétera, que existen entre ellas, con lo cual me parece que la cuestión es la actitud de los padres, independientemente de la opción sexual, que no la opción sexual, que me parece un error lamentable. Como este otro debate, bueno, me parece bien que se debata sobre si que se produce en el Partido Popular, porque también es un partido muy amplio y que hay muchas tensiones, de que si en la ponencia se elimine la referencia al humanismo cristiano significa un rechazo de las posiciones cristianas, etcétera. Sí, ahí también pues también se producen esas discusiones, pero no sé, debería leer a los conservadores ingleses, que saben muy bien que las opciones religiosas y todo este tipo no tienen nada que ver con las opciones políticas. Parece que algunos en el PP sí lo leen, lo digo porque abiertamente algunos, y hemos puesto algunos ejemplos, bueno, el PP de Euskadi siempre dice las cosas bastante claras, ¿no? Y es un ejemplo. Basagoiti va a llevar esa ponencia el fin de semana en Sevilla ante todos los dirigentes del PP. Con lo cerca que está el País Vasco de La Rioja, además, que yo creo que no sé si habrá un cambio muy radical en las sociedades entre riojanos y vascos, pero yo creo que no. Bueno, es quizás intentar en un sector del Partido Popular de poner puertas al campo, y yo lamento muchísimo, además, porque estos días lo he hablado con mucha gente, con padres, con profesores,
con amigos en relación a, trae causa, si me permites, a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que se han dado una prisa tremenda en que ya el curso que viene ya se haya quitado. Yo he preguntado, tengo amigas profesoras que la imparten, alguna en colegios religiosos, y decía, no hay ningún problema, se ha adaptado al ideario del centro. Y otra cosa es que se diga lo que hay, por ejemplo, en este tema de la familia, pues que hay familias, por supuesto, que hay parejas homosexuales que se han unido, que se han casado, y el colegio lo que hacía era meter la coletilla, pero nosotros creemos desde la perspectiva de la Iglesia Católica que nosotros propugnamos la unión de hombre y mujer. Religioso. Ya está, pero si puedes poner puertas al campo. Entonces, en eso sí que se han dado demasiada prisa, y eso sí que es una opción ideológica que ha extrañado, francamente ha extrañado. El PP en el País Vasco tiene una serie de dirigentes que no han ocultado que son homosexuales, y con cargos importantes en el partido y en las instituciones. Sería un poco absurdo que ellos mismos no estuvieran de acuerdo. Bueno, sin entrar en que cada uno, por supuesto, pero digo que lo han dicho públicamente. O no, de decirlo públicamente, hablamos de una ley que está en vigor, ¿no? O sea, que tiene que ver no tanto con lo personal, sino con el ámbito de lo público. Bueno, vamos a ver qué asunto recoge la prensa internacional y enseguida damos paso a nuestro invitado. Buscamos hoy en los editoriales de la prensa francesa las reacciones al anuncio de Sarkozy de que luchará por un segundo mandato, y lo hacemos en dos periódicos muy distintos. Le Figaro, que apoya abiertamente al presidente, cuenta que los franceses deberán elegir entre dos visiones del mundo. La de François Hollande, representante de una socialdemocracia bonachona y anticuada, dice el diario, que apuesta por pasar este chaparrón adaptándose lo menos posible a los nuevos tiempos. O la otra visión, la de Sarkozy, que afronta los hechos y apuesta por revisar algunos pilares como el sistema de protección social o el gasto público, a pesar de que eso, asegura el periódico, no vende. Abrir los ojos a la realidad o volver la mirada, esa es la cuestión, sentencia Le Figaro en estas presidenciales. En el otro extremo, el periódico Libération, en su editorial Dinamitado, asegura que Nicolas Sarkozy ha volado por los aires su propio terreno. Tras su victoria en 2007 pareció querer dar un giro a la historia de la derecha, romper con los viejos tabús de la familia conservadora, pero cataplum, dice textualmente el artículo. Al final de su mandato, la derecha republicana está hecha pedazos y su campeón, sin brújula ni doctrina, rebusca en los fondos de la extrema derecha. Sentencia Libération con una frase de un conocido humorista francés: qué duro es ser de derechas, sobre todo cuando se es de derechas. En Italia, La República cuenta que Mario Monti ha anunciado medidas para acabar con algunos privilegios de la Iglesia, entre ellos el de no pagar el impuesto de bienes inmuebles. A partir de ahora, dice el diario, deberán abonarlo si utilizan sus locales con fines comerciales. La Conferencia Episcopal Italiana ha acogido de buen grado la medida, dice La República, aunque pide que se aclare ese concepto de fines comerciales. Y acabamos en Estados Unidos con este titular de The New York Times: los agresivos actos de Irán son un signo de la presión sobre su liderazgo. Cuenta el diario que el gobierno iraní está respondiendo de forma desesperada e impredecible a las sanciones de la comunidad internacional. Según un analista citado por el periódico, Irán está diciendo: si nos atacáis, responderemos y no vamos a sacrificar nuestro programa nuclear. Aún así, The New York Times asegura que hay divisiones internas en el gobierno de Ahmadinejad. Asuntos que aparecen en los periódicos extranjeros. Vamos a comenzar ya la entrevista de hoy en los desayunos. Está hoy con nosotros el nuevo secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido a la televisión pública. 4 horas de reunión entre su líder y el presidente del Gobierno. 4 horas sobre todo económicas, ahora entramos en eso, pero de verdad no hubo nombres, como estábamos comentando aquí, para cargos importantes, y no me refiero solo a esta casa, sino a la Judicatura, el tema del Defensor del Pueblo. Una reunión entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición, y desde luego la oposición, si quiere ser útil, tiene que poder confrontar frontalmente asuntos como, por ejemplo, la reforma laboral, pero avanzar también en acuerdos. Y es verdad que están pendientes de la renovación de una serie de órganos. Es verdad también que el Partido Popular ha trasladado una sensación de que, estando en la oposición, todo estaba bloqueado, lo estuvo durante mucho tiempo. Y es verdad que hay un compromiso por parte del jefe de la oposición de avanzar en acuerdos de renovación de órganos, como por ejemplo el de esta casa, que es un orgullo para todos los españoles que esta casa sea lo que es hoy, y ojalá lo siga siendo. Bueno, yo creo que es importante que haya esa combinación de rechazo frontal de algo tan injusto como la reforma laboral, pero también de avanzar en acuerdos. Para eso está el jefe de la oposición. ¿Pero ya hubo tanteo de nombres o no? Ayer los periodistas insistieron. No, ahora, entonces, ¿cómo saben que puede haber acuerdo para renovar el Constitucional? Bueno, sabe usted que periodísticamente lo que más genera siempre es las quinielas, es lo más periodístico,
Pero bueno, hay un plazo razonable, hay voluntad de acuerdo, vamos a ir avanzando poco a poco. Hasta junio se han dado plazos. ¿El plazo máximo se entiende o antes podría haber alguna novedad? Sí, es un plazo máximo porque es el plazo del periodo de sesiones del Congreso. Muchas de ellas son votaciones que se han de producir en las Cortes Generales, en el Congreso, y por lo tanto se trata de adecuar esa negociación con los plazos del Congreso, porque es donde se tiene que votar. Dígame, dejando al margen este tema de los nombres, que quizás es verdad que es un poco más la letra pequeña de esa reunión de 4 horas, ¿qué pasó en esa reunión que no haya pasado meses anteriores donde estaban al revés situados? Rajoy era líder de la oposición y Rubalcaba estaba en el gobierno. ¿Ha habido algún cambio en algo? Me refiero en lo general. Yo creo que ayer se hizo una reunión importante para el país porque se trataron los asuntos que están encima de la mesa, ¿no? Y creo que igual que, insisto, se ha hecho una reforma laboral absolutamente injusta y radical que rechazamos frontalmente, hay otros asuntos que hay que revisar. Y quiero reivindicar permanentemente la plena vigencia de los debates de campaña electoral. Me gustaría que se revisaran los debates de campaña y los programas electorales, porque lo más importante que estamos debatiendo hoy es el cumplimiento del objetivo de déficit en Europa, que es lo que finalmente implica una política económica concreta. Bueno, es evidente que ahí el principal partido de la oposición ya dijimos en campaña, ya lo dijo Alfredo Pérez Rubalcaba, que había que revisar el objetivo de déficit en Europa. Y Salgado les dijo también en campaña, cuando estaba en el gobierno y en su propio partido, que no dijeran eso, que ella estaba negociando en Europa como le está diciendo ahora el gobierno del Partido Popular. Pero fíjese que yo creo que lo más honesto en una campaña electoral como la que hemos vivido, donde hemos visto que había un problema de ingresos y gastos en este país, que había un problema de déficit, que había de deuda, fue hacer un ejercicio integral, un debate general sobre el estado general de ingresos y gastos. Yo no recuerdo muchos candidatos, diría que ninguno, que en campaña hayan dicho, oiga, voy a tocar ciertos impuestos para ingresar más. Lo hizo Alfredo Pérez Rubalcaba y el señor Rajoy huyó de ese debate. Por eso yo soy de los que creen que el Partido Popular ha cometido un fraude electoral masivo, porque la gente que fue a votar al PP no sabía. Es más, Rajoy lo negó, que fuera a subir impuestos. Tampoco sabía la gente que votó al Partido Socialista que ustedes iban a bajar el sueldo a los funcionarios. Eso tampoco iba en el programa y también se apeló a circunstancias extraordinarias, como dice ahora Mariano Rajoy. Por eso vuelvo al precedente de la campaña electoral, porque si habla usted de la anterior campaña electoral, en el año 2008, cuando fuimos a la campaña electoral, España tenía un superávit de las cuentas públicas del 4%, estábamos creciendo el 3%, habíamos generado 3 millones de puestos de trabajo, era otro contexto económico. Sin embargo, esta campaña electoral se ha desarrollado en un contexto donde todos sabíamos lo que había, donde teníamos el diferencial de bono con el bono alemán que todos sabíamos, donde teníamos un problema de deuda y de déficit, donde teníamos presiones de Europa, donde España estuvo amenazada de intervención. Entonces era otro contexto. Y bueno, perdóneme que le interrumpa, pero ahí es muy importante el dato de déficit que ustedes, dice el PP, que les dan y el que se encuentran. De ahí parten muchos de los recortes anunciados por el gobierno, incluso la subida de impuestos, ¿no? Ese lío que hay entre el 6,6 y el 8. Hay una gran diferencia en medio, ¿no? No, pero lo que hay es que un gobierno que se fue al 11% puso un plan de ajuste. El gobierno de España, encabezado por José Luis Zapatero. Por cierto, con el voto en contra del PP, que eso también es importante recordarlo. Yo quiero recordar aquella votación en el Congreso de los Diputados, año 2010, donde por un solo voto salió ese plan que permitió reducir el déficit del 11 al 8, si no fuera por las comunidades autónomas del 6, que también es importante destacarlo, porque el déficit del Estado estaría en el 6% si no fuera por el 2 que suben las comunidades. ¿Pero ustedes lo sabían? Lo digo porque en estas últimas horas, donde se ha dudado mucho de España, con ese ataque que interpretan algunos, la información de Reuters, parece que ustedes no han entrado mucho, por cierto, en ese tema. Hay que creer al gobierno. Entre una información y una agencia de noticias, ¿a quién se creen ustedes? ¿Se ha inflado el dato? ¿Es el 6? ¿Es el 8? Menudo lío. ¿Qué le decimos a la gente? Menudo lío está montando Rajoy y sus ministros. Bueno. Desde luego. Si no les dieron la información en el anterior gobierno, eso ya cada uno decidirá. Pero se da usted cuenta de que distintos ministros del gobierno de Rajoy se pusieron a lanzar cifras la primera semana nada más llegar al gobierno y dieron cifras diferentes. Sí, menudo pero lío. De décimas, no de puntos. Menuda forma de generar confianza. Conmigo que no es lo mismo, décimas que puntos. Menuda forma de generar confianza ha tenido el señor Rajoy y su gobierno. Mire, es muy importante saber distinguir en economía lo que son previsiones de lo que son resultados consolidados. El Gobierno de España, en relación al déficit que estamos debatiendo ahora, lo que tenía eran previsiones, no resultados consolidados. Por eso es muy grave que el Gobierno actual, el Gobierno del señor Rajoy, ya sobre resultados actualizados haya montado la bronca que ha montado entre distintos ministros. El Gobierno anterior podía lanzar previsiones, no resultados. Es más, quiero destacar que también cuando España fue bien, el Gobierno de España se equivocó muchas veces en las previsiones. Por cierto, a la baja, porque España creció más de lo que preveía el Gobierno de España. Por lo tanto, una cosa es la previsión... Bueno, también acertaron al revés, se equivocaron al revés, veían brotes verdes y no llegaron. Pero por eso digo que los gobiernos hacen previsiones hasta que hay resultados consolidados. Cuando los gobiernos, todos los gobiernos que ha habido en España, han hecho una previsión que luego no se ha ajustado, afortunadamente ha habido épocas que ha sido a mejor y en otras épocas ha sido a peor.
Sobre el resultado consolidado, ¿qué es lo que nos está diciendo Europa? Más allá de la polémica de Reuters, donde el PP ha cargado contra una agencia. ¿Usted le da credibilidad a esa información? ¿Cree que el gobierno de un país como el nuestro puede haber inflado el dato y para qué? No, yo lo que digo es que el Partido Socialista no va a hacer lo que hizo el PP en la oposición, que era lanzar infundios permanentemente sobre nuestro gobierno. Lo hacía el señor Rajoy, lo hacía la señora Cospedal, lo hacía el señor Aznar cada vez que salía de España. Eso no lo va a hacer el Partido Socialista. Ha habido una agencia internacional que ha hecho la información, creo que incluso la ha reiterado, citando a altos funcionarios de la Comisión Europea. Pero lo más importante que dice Europa no es eso, desde mi punto de vista. Lo más importante que dice Europa es que le está diciendo al señor Rajoy, oiga, ponga ya encima de la mesa unos presupuestos, porque no estamos en una situación cualquiera, es una situación extraordinaria. Y que yo recuerde, el señor Rajoy llegó al gobierno diciendo que iba a generar confianza. Vaya forma de generar confianza sin poner presupuesto encima de la mesa, haciendo recortes como los que está haciendo, subiendo impuestos que negó en campaña. Menuda forma de generar confianza. Pues no parece que a la vista de las encuestas, y estoy recordando en la del diario El País, la gente haya perdido la confianza y la haya recuperado en el Partido Socialista, no solo por el resultado electoral, sino todo lo que vino después, como usted dice, es que fue después de las elecciones, no está dándole al Partido Socialista mucho aire. Bueno, yo le invito a usted a que venga a que repasemos juntos distintas encuestas realizadas después que hubiera un cambio de gobierno, y verá usted que en todos los casos, después de que hubiera un cambio de gobierno, el partido de gobierno se disparó 10 puntos en las encuestas. Ocurrió en el año 2004, ocurrió en el año 96, siempre que ha habido cambio, el gobierno que llegaba, a continuación se ha disparado 10 puntos. No es el caso. Se adivina un cierto desgaste. No es el caso, y aquí supongo que apela también a las circunstancias extraordinarias, ¿o no? No, aquí lo que veo es que desde luego hay un cierto desgaste. Es verdad que es pronto, pero lo hay, y que no se ha dado lo que se ha dado en otras ocasiones, que es que se dispare el partido del gobierno. Bueno, estábamos hablando de la reunión de temas más o menos importantes. Vamos por partes. La reforma financiera y la reforma laboral. La reforma financiera, el Partido Socialista es el primer grupo en el Parlamento que ha dicho que hoy, que se va a votar, va a darle su apoyo al gobierno. Entendemos que le gusta de manera general la reforma. ¿Por qué no la hicieron ustedes? ¿Por qué no tocaron algunos puntos importantes y que le hacían falta a España? Es que yo creo que la reforma financiera es una continuación de la reforma que puso en marcha el gobierno de Zapatero. De hecho, se lo digo al revés, es que prácticamente fue el único acuerdo que nos dio el PP cuando estaba en la oposición, porque todos sabíamos que el origen de la crisis, aunque el PP lo negó, está en el sistema financiero, y todos sabemos también que el sistema financiero es el corazón que bombea, y si no bombea se para el sistema. Por lo tanto hace falta liquidez, había que hacer reformas. Quiero recordar que hace solo un año en este país había 46, 48 cajas de ahorros, y ahora no sé si llegan a 15, se ha concentrado todo el sector de cajas de ahorros, se han convertido en bancos, ahora hay que hablar de bancos. Quiero decir que toda la reforma del sistema financiero empezó con el gobierno socialista, y entiendo que esto es una continuación de eso. ¿Una continuación o es una reforma más profunda, como dicen algunos? No, yo creo que es un paso más en la reforma que se inició. Cuando hay que ver las cosas en su contexto. Cuando nosotros abordamos la reforma del sistema financiero, insisto, en España había 46 cajas de ahorros, hoy no hay eso. Es cuanto menos curioso, piensan algunos, que sea un gobierno de derechas, el del Partido Popular, quien limite el sueldo a los bancos, cajas que hayan recibido ayudas, y que el gobierno de izquierdas del Partido Socialista no se atreviera a entrar en el tema. Ahí reconozcame que les han adelantado, y no precisamente por la derecha. Bueno, yo lo que le reconozco es que en el programa electoral del Partido Socialista del señor Rubalcaba había un impuesto para la banca que el PP pero yo hablo de los 8 años donde sí han gobernado y no lo hicieron. No del programa y de las elecciones que luego perdieron, no. De los 8 años donde estuvieron no tocaron eso nunca, y era ya un clamor. Claro, hicimos muchas cosas, ¿no? Y por eso le digo que evidentemente en el PSOE se ha hecho un ejercicio de autocrítica, bastante autocrítica se ha hecho, pero lo que también le estoy diciendo es que evidentemente en los gobiernos socialistas ha habido dos etapas. Ha habido una primera etapa donde el crecimiento económico era espectacular en este país y se han consolidado y extendido derechos, se ha ampliado el estado del bienestar, se han creado nuevos pilares y nuevos derechos como la ley de la dependencia, se ha subido el salario mínimo, las pensiones mínimas, todo eso ha ocurrido. Y ha habido una crisis internacional en el año 2008 que tiene su origen en el sistema financiero y que ha traído otras políticas donde ha habido que recortar el déficit, evidentemente. Ahora bien, hemos llegado a un contexto de una campaña electoral donde todos sabíamos que España estaba amenazada de intervención y donde todos sabíamos que había un problema de ingresos y gastos. Y hubo un partido y hubo un candidato, que son el PSOE y Alfredo Pérez Rubalcaba, que hicieron un ejercicio honesto, intelectual y políticamente, de hacer un estado general y decir, mire usted, ingresaré más de aquí, puedo recortar de aquí, para consolidar un modelo. Eso es lo que no hizo el PP, eso es lo que ocultó Rajoy, eso es lo que negó en el debate de investidura, y eso es lo que está aplicando. Se llama fraude electoral. Sí, se llamará fraude electoral, pero yo le insisto, porque es la segunda vez que nos repite cómo fue la campaña del Partido Socialista. Los datos son los que son, la mayoría absoluta, amplísima del Partido Popular. ¿Qué hizo mal el PSOE, tan honesto intelectualmente, que presenta un programa que usted defiende tanto? ¿Qué hizo mal? Porque desde luego la caída ha sido estrepitosa. Yo creo que hemos dicho una y otra vez, mire, yo he visto al Partido Popular perder elecciones en este país y echarle la culpa a todo el mundo, y montar incluso una teoría de la conspiración que le ha durado 3 años. El PSOE ha perdido las elecciones, ha hecho un ejercicio de autocrítica, y lo ha hecho, incluso ha hecho un congreso a continuación, y es evidente que hemos reconocido que tenemos un desgaste por la crisis, la hemos tenido. El gobierno socialista, ojo, y 22 gobiernos en el mundo, de izquierdas y de derechas, 22 gobiernos en el mundo, en el ciclo electoral comprendido en la crisis, 2 años y pico, han perdido elecciones, 22 gobiernos en el mundo.
Por lo tanto, es evidente que esta crisis a quien la pilla gobernando la genera un desgaste, es evidente. ¿Y cuál es la autocrítica? Porque yo realmente lo que más se escucha de la autocrítica que usted dice que han hecho es lo hemos contado mal, no hemos sabido contarlo. ¿Realmente cree que solo ha sido eso? ¿Que la gente se ha separado de ustedes? He dicho públicamente, ha habido medidas que evidentemente pues seguramente no fueron las mejores. Muchos de nosotros hemos dicho muchas veces que aquella rebaja fiscal de 400 euros en el IRPF, por ejemplo, seguramente no fue una buena medida. Hemos hecho autocrítica. No conocerá usted ninguna por parte del Partido Popular. Ahora, insisto... No me hable del Partido Popular, hábleme del Partido Socialista. Bueno, es que es importante porque es quien gobierna este país en este momento y quien ha llegado al gobierno mintiendo, que es lo importante. Claro, yo insisto, que el gobierno socialista tuvo un desgaste, sí. También lo tuvo, ojo, y esto es muy importante y se introduce poco en los análisis que se están haciendo por las constantes recaídas de la economía, que es lo que hace perder credibilidad. ¿Perdió el Partido Socialista credibilidad? Por supuesto que lo perdió, si no, no hubiera perdido los votos que perdió. Pero claro, si tú le dices al país que vas a hacer una serie de esfuerzos y una serie de reformas y eso finalmente no se ve en resultados, es decir, es verdad que el gobierno de Zapatero salvó a España de la intervención, pero es verdad también que la campaña electoral arrancó con el peor dato de la historia de España de paro. Ese fue el primer día de la campaña electoral. Es verdad que en agosto tuvimos una recaída de la crisis brutal y en septiembre y en octubre. Todo eso tiene un coste en términos de credibilidad para el gobierno, claro. Ha mencionado el paro, precisamente la reforma laboral para ustedes es muy dura, es injusta, no les gusta, y ayer se lo dijo así Rubalcaba al presidente Rajoy. ¿Eso supone que si en algún momento el Partido Socialista remonta estas encuestas y estuviera de nuevo en el gobierno, le podría decir usted a la gente que esa reforma se va a revocar? ¿Tiene margen el gobierno español del signo que sea para echar atrás una medida que parece que está muy condicionada también por el contexto en el que estamos viviendo en Europa? Bueno, nosotros vamos a empezar ya. Vamos a empezar desde luego con una enmienda a la totalidad. Habrá enmiendas parciales que intenten mejorar esa reforma, pero vamos a combatirla con todas nuestras fuerzas donde toca, que es en las instituciones. El problema de la reforma laboral es que en este país se han acometido, si no me equivoco, 16 reformas laborales en democracia. 16. Gobiernos del PSOE y del PP han hecho reformas laborales y todas ellas han tenido distintos tipos de contratación, distintos tipos de indemnización, pero había un edificio común, había un sistema laboral en este país que tenía una serie de reglas. Y en esta ocasión no es una reforma, es una demolición en toda regla, porque se tira ese edificio, se hace un edificio nuevo, con otras reglas de juego. De todas las reformas laborales que ha habido en España, jamás se había introducido el principio de que un empresario pueda bajar el sueldo al trabajador sin que haya ni siquiera negociación de por medio. Todas las reformas que ha habido del PSOE y del PP nunca quebraron estos principios. Por lo tanto, esto no es una reforma, esto es un edificio nuevo, completamente nuevo. ¿Y cree que tienen margen para negociar algo? Porque se ha insistido mucho que las reuniones que ha habido con los sindicatos son informativas, que el retoque puede ser en algo técnico, pero no en la filosofía de la reforma. ¿Realmente el PSOE tiene algún margen para negociar esto? Nosotros vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas, vamos a intentar paliar los daños que va a generar esta reforma, porque el problema de fondo de la reforma es que lo que hace es incentivar el despido y no la contratación. El PP trata de hacer un juego, trata de lanzar un mensaje con esta reforma que es, oiga, vamos a tocar un poco las condiciones de quien sí tiene trabajo para que quien no lo tiene, lo tenga. Claro, el problema es que esta reforma no solo no incentiva que quien no lo tiene lo tenga, porque incentiva el despido y no la contratación, sino que va a perjudicar gravemente a quien tiene un trabajo hoy. Por lo tanto, va a perjudicar a los dos, al que está en el paro hoy porque no va a encontrar un trabajo y al que está trabajando porque va a perder sus condiciones. Pero los autónomos sí creen, lo que hemos escuchado es que no les suena tan mal las organizaciones de autónomos esta reforma, ¿no? Sí creen que quizá con algunas la patronal está encantada, evidentemente. Sí, pero no hablo tanto de la patronal, que siempre se tiende desde la izquierda sobre todo a demonizar de alguna manera. La patronal está encantada. No demonizo a la patronal. Lo digo por la patronal está encantada, sino de los autónomos. Son una parte, pero una parte y no parece que estén muy enfadados tampoco. Bueno, ellos sí creen que se puede generar algo de empleo. Bueno, yo desde luego invito a repasar y a releer la reforma laboral porque dice cosas muy duras, de pérdida de derechos muy duras. Yo no demonizo a nadie. Oiga, yo he sido jefe de la oposición en una comunidad autónoma y he tenido muchos acuerdos y muchas reuniones con la patronal. Por favor, un partido serio tiene buenas relaciones con quien tiene el diálogo social en este país, que son sindicatos y patronal. Ahora digo, esta reforma es los planteamientos de la patronal elevados al mejor sueño que hayan podido tener jamás, porque desde luego se ha visto nunca una reforma como esta de retroceso de derechos como la actual. Una cosa, antes de entrar a los temas de partido, hemos contado esta mañana en los desayunos cómo en Italia Mario Monti anuncia que no solo Roma no va a estar en los Juegos, sino que la Iglesia también se va a tener que ajustar el cinturón, que van a tener que pagar el impuesto de bienes inmuebles de alguna manera diferente para recaudar más. ¿Cómo es posible que en un país como Italia, igual
o más vinculado a la Iglesia que el nuestro, porque está ahí el Vaticano, haya dado ese paso y aquí todavía estemos, sí lo han anunciado en el Congreso, pero tampoco lo hicieron durante 8 años, ese tipo de ajustes, ¿no? Parece que la izquierda sí reclamaba algo más. No he entendido que Roma no va a estar en los Juegos. No, a ver, ha hecho 2 anuncios. Roma no va a estar en los Juegos Olímpicos, no pueden asumir el coste, y 2, además la Iglesia, por la situación del país, va a tener que pagar el impuesto de bienes inmuebles a otro nivel. Es decir, tocan a la Iglesia. Yo le pregunto, Rubalcaba anuncia en el Congreso que aquí también se lo están planteando. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué un gobierno de izquierdas no entra más a fondo en ese asunto? Bueno, incluso no solamente es en este Congreso. Vuelvo a retrotraerme a la campaña electoral. Es que en campaña pero yo electoral... le pregunto por antes, por los 8 años. Ya sé que en campaña prometieron cosas, pero no las pueden poner en marcha ahora porque no gobiernan. ¿Cuándo gobernaban? Pero podemos repasar permanentemente los 8 años de gobierno, y yo desde luego le diré que estoy muy orgulloso de las medidas que se tomaron, y desde luego creo que en este país ha habido una apuesta por el laicismo que no ha habido nunca con los gobiernos de Zapatero. Ahora, también le digo, en contexto de crisis, por lo tanto, estamos en una situación excepcional, donde se están viendo qué medidas abordar. Ya, insisto, en el programa electoral del Partido Socialista también estaba revisar el IBI, que pagara el IBI la Iglesia. Ahora mismo, lo que estamos hablando es otro escenario, donde yo desde luego le digo, eso estaba en el programa electoral del PSOE, y en el Congreso del PSOE pues se ha dicho algo que es muy importante. Oiga, en este país hubo una serie de acuerdos entre todos, y cuando se acuerda, se cede, y cedimos todos. Pero si alguien permanentemente trata de legislar desde una tribuna que no es política, sino que es de otro tipo, y que este país retroceda en derechos permanentemente, como es el aborto, como es el matrimonio homosexual, otros también nos replantearemos aquel acuerdo. En este caso me refiero a los acuerdos con la Santa Sede, evidentemente. Le pregunto también por el Partido Socialista en Andalucía. El lío, como ha dicho Antonio Hernando, de las listas, ahora vamos al de los ERES, que ese no ha terminado, ¿se ha cerrado? ¿Usted cree que se ha enterrado el hacha de guerra? Bueno, en Andalucía lo que hay es unanimidad. Ayer votó el órgano correspondiente. Desde hace muy poco, desde hace unas horas, podemos decir. Pero lo que le digo es si va a aguantar esa unanimidad, porque también parecía que la había hace unos meses y no la hay. Pero los votos tienen que valer, siempre. Tienen que valer cuando votan en 2 candidaturas, y algunos le llaman, bueno, como le quieran llamar, y también tiene que valer... ¿Qué iba a decir? Bueno, de cualquier forma. Quiero decir que ya sabe usted que en este país deberíamos elegir las críticas, ¿no? Porque se critica a un partido porque no hay debate, porque no hay democracia, pero si luego hay debate y democracia y candidaturas, entonces es un problema. Oye, vamos a elegir la crítica, ¿no? En el Partido Socialista la gente vota. Y cuando la gente vota y tiene unanimidad, como fue ayer en el caso de Andalucía, hay que ponerlo en valor. Y yo le digo, hoy hay una unidad absoluta en Andalucía. Todo el PSOE de Andalucía está detrás de Pepe Griñán, y todo el PSOE nacional está detrás de Pepe Griñán para que gane en Andalucía. Y le digo más porque antes les he escuchado debatir un poco sobre las expectativas electorales en Andalucía. Pero creo que hay un elemento que no se está metiendo en la reflexión. Y es que los electores en Andalucía sí conocen ahora la cara del Partido Popular. Igual que otros no la conocimos porque el PP ocultó sus programas electorales, ahora sí el PP ha enseñado alguna parte, porque el presupuesto no lo quiere hacer hasta que no pase la campaña. Pero la gente en Andalucía conoce ya la reforma del Partido Popular, como la reforma electoral, saben bien lo que están haciendo. Eso también estará en la costelera, digo yo, del análisis. Y conoce también al Partido Socialista porque lleva muchos años en el gobierno. Le voy a preguntar por la dimisión que ha habido y que ha provocado, según usted, esa unanimidad. ¿Cómo alguien, sé que me va a decir que no está imputado, pero sí está de alguna manera vinculado por el puesto que tuvo, consejero de empleo entonces en el tema de los ERES, dimite por el tema de las listas y no da un paso atrás para tratar de despejar dudas que hay en el Partido Socialista y de cara a la opinión pública con el asunto tan importante, el escándalo de los ERES? Como partido, ¿cree que ahí se han podido equivocar también? ¿Han hecho todo lo que debían para explicarle a la gente, oiga, esto ha ocurrido, vamos a hacer limpia? Ha habido una dimisión, pero ha sido por el lío de las listas. Mire, yo en el Partido Socialista, desde luego, se ha sido contundente siempre en perseguir, desde luego, cualquier asunto que sea poco claro. Ahora, es muy importante en la vida también tener coherencia y poder decir siempre lo mismo. Y yo siempre he dicho lo mismo. Respeto a la justicia, sea un caso del PP, sea un caso del PSOE. Y eso sí, si la justicia demuestra algo, quien lo haga, que lo pague. Que lo pague. Sí, pero yo decía responsabilidades políticas, es verdad que aquí jueces no somos, digo responsabilidades políticas. Digo, con toda contundencia, si alguien hace algo, que lo pague, que lo pague. Es más, oiga, en este partido hay muchos casos que se han actuado con contundencia, igual que no los ha habido enfrente, ¿eh? He visto el mayor escándalo de la corrupción de la historia de España, se llama Gürtel, y ahí están todos. De mayor o menor, no sé con qué se compara, pero no tiene que haber responsabilidad. No me hable del PP, de responsabilidades políticas en el PSOE. Ese paso atrás no quizá debería haberlo dado por todo lo que se está publicando de lo que ha pasado en algunos años. Estoy diciendo que nosotros respetamos la justicia, sea el caso que sea, y que desde luego hay que actuar con contundencia una vez que la justicia se pronuncie. Se lo estoy diciendo con toda claridad. A partir de ahí le digo, oiga, hubo una dimisión en el PSOE de Sevilla el domingo, es verdad, y hubo una gestora acordada por unanimidad que firmé yo mismo en el día del lunes. Por lo tanto, el partido en Sevilla ya funciona con toda normalidad. Vamos a escuchar, si le parece, por aquí también al resto de la mesa. Germán, adelante. Muy buenos días. Y si me permite la broma, para empezar, he entendido una cosa muy claramente de su intervención. He entendido lo que es autocrítica.
Porque autocrítica me da la impresión que es decir, hemos hecho autocrítica de lo que ha pasado en el Partido Socialista. ¿Y qué conclusión han sacado? Que el Partido Popular nos bloqueaba, que no votó las reformas que nosotros proponíamos, etcétera, ¿no? Yo tengo una curiosidad. Ustedes se han repartido los papeles en que el secretario general nuevo tiene que mantener esa actitud dialogante y usted como secretario de organización tiene que mantener una actitud más combativa, incluso utilizando términos que sinceramente me han sorprendido, como fraude electoral, que es un delito concreto, tras la valoración política de lo que haya pasado. ¿Esa es un poco la estrategia que se va a seguir hasta ahora? No. ¿Con la cara de bueno que tiene usted le va a tocar hacer el papel de malo? No, yo digo lo que pienso. Yo digo que la gente cuando fue a votar en las elecciones no sabía lo que votaba, porque el PP lo ocultó en el programa. Yo sí sabía, porque nos lo habían dicho ustedes muy claramente. Pero como... ¿Qué cree, que no hacíamos caso a la campaña? Pero resulta que ellos lo ocultaban, y no solamente lo ocultaban, lo negaban. Es que algunas de las medidas que se han puesto fueron negadas por el señor Rajoy, por lo tanto, lo sabía perfectamente, ¿no? Es decir, ahora otra cosa es que evidentemente, insisto, había un desgaste. Dice usted, la autocrítica, no, mira, vamos a ver, aquí, para tabla rasa, no. Como este programa se va a grabar, lo podemos ver en el futuro y podemos compararlo con algún programa del Partido Popular, con algún dirigente del PP haciendo alguna autocrítica. Y yo le he dicho, fue un error la rebaja en el IRPF de los 400 euros. Fue un error en la época de bonanza, en la primera legislatura, no en la segunda, en la primera legislatura, no haber puesto más medidas para frenar la burbuja inmobiliaria. Estamos diciendo errores. Eso se llama autocrítica. Por cierto, no esa de ven aquí que te la hago yo, compañero, la autocrítica. Yo sí hago autocrítica, sí. Vamos a escuchar a Anabel Díaz. Sí, eso era de otros regímenes, ¿no? Lo de ven que te haga la autocrítica, eso sí recuerda. Sí, hoy, siguiendo las reuniones que está teniendo el secretario general del PSOE, el señor Pérez Rubalcaba, hoy va a ver al presidente de la COE, de la patronal. Ya se nos había dicho que no va a ser meramente de cortesía, supongo que no va a ser mal educado, pero que no va a ser de cortesía, sino que va a entrar a los temas. Le va a comentar que van ustedes a acompañar en las movilizaciones a los sindicatos, e incluso que si hay una huelga ustedes la van a secundar, pues yo creo que el tema más importante es el de la reforma laboral ahora mismo como controversia. ¿Qué le va a plantear, por lo que usted sabe, el señor Rubalcaba, al presidente de la COE? Bueno, es evidente que hay... Yo diría que dos asuntos esenciales, ¿no? Uno, evidentemente, la reforma laboral, y es muy importante que el jefe de la oposición le cuente al presidente de la patronal cuál es la posición del PSOE y en qué puntos vamos a intentar, en primer lugar, rechazar de manera frontal, como dijo ayer Rubalcaba, con una enmienda a la totalidad, pero si no es así, ver en qué puntos de manera parcial pudiéramos mejorar esa reforma, aunque la reforma, el rechazo nuestro es frontal, como digo, con enmienda a la totalidad. Ahora, vuelvo a algo que dije con anterioridad y que estuvo en el debate de la campaña y que es muy importante. También compartiremos con él lo que es nuestra visión de la política económica. Oye, acabamos de conocer en el día de ayer que Alemania entra en recesión, que cae 0,3%, España también. Si Alemania no tira nadie. Y por lo tanto, se está cometiendo un error a nivel europeo con perseguir solo el objetivo de déficit y no saber hacer eso compatible con políticas de recuperación económica y creación de empleo. Por lo tanto, es que vamos a llegar a ese punto, ya estamos tirando el tiempo. Europa va a llegar al punto de decir, hay que revisarlo, porque, mire, una familia puede tener una deuda X, en el caso de Italia, y antes hablábamos de las medidas, el doble que la española, deuda, pero bueno, puede tener una deuda X. Y se puede comprometer con el banco y jurar todos los días que va a pagar, y puede ir pagando, y puede quitarse todos los gastos que pueda, y no salir a cenar, y no cambiar de coche, y no ir al cine, y no hacer nada. Pero si no hay ingresos, no pagará la hipoteca, no pagará la hipoteca. Y por lo tanto, Europa necesita generar ingresos, necesita recuperar la economía, necesita crear empleo, no digamos ya España. ¿Y eso es incompatible con ser serios y con pagar la deuda? No, este país ha pagado siempre su deuda. Y todos los demás, algunos con más dificultades y algunos están intervenidos hoy. Por tanto, hay que revisar eso en Europa. Esa es la política central. Supongo que de eso también compartirán, esa visión de la política económica europea y por lo tanto española. Estaremos atentos también, como decía Anabel, a esa reunión del presidente de la patronal con el líder de la oposición. Adelante, Fernando. Lo que pasa es que ese discurso que está haciendo el Partido Socialista es un partido enormemente europeísta y por tanto nunca va a querer romper con Europa. Es decir, hacen ustedes crítica a las medidas que les exige la Unión Europea y Bruselas, pero es una crítica que se queda en eso, en una escenificación, porque realmente ustedes, cuando tienen que tomar una decisión, la toman incluso contra su propio programa electoral. A mí me sorprende mucho porque efectivamente es verdad que han hecho un ejercicio muy fuerte de autocrítica, pero el crédito del Partido Socialista está bajo mínimos, por una razón, porque la gente o algunos ciudadanos observamos que durante las campañas electorales hacen unas promesas, pero cuando tienen que tomar decisiones, como se vio en el mes de mayo,
y efectuar una serie de recortes que corresponderían más a una tendencia ideológica conservadora, ustedes los toman sin pestañear. Y yo le pregunto abiertamente, ¿usted cree que no habría sido más conveniente que tomar esas medidas, por mucha convicción que se tenga de que son las que necesita el país, no les correspondían a ustedes? ¿No cree que debería haber dimitido el presidente del gobierno y haber dicho, estas son las medidas que me exigen, yo como Partido Socialista, dado que son otras medidas, no las voy a tomar? ¿No cree que debió dimitir y...? No, yo creo que el presidente Zapatero siempre podrá decir, evidentemente, que aguantó que este país no fuera intervenido, que soportó a este país, que hizo que sus medidas... No es exactamente la pregunta. No, lo que le quiero decir es lo siguiente, porque no podemos repasar permanentemente... Claro, se dice, no, los programas, las campañas y la realidad. Oiga, le digo, el contexto en el año 2004 en campaña electoral era el que era. España había creado 3 millones de puestos de trabajo, tenía superávit de las cuentas públicas. En 2008 estábamos en plena crisis y por lo tanto los programas eran muy distintos. Es que el PP, usted recuerda que en el año 2004 prometía crear 3 millones y pico de puestos de trabajo. En el año 2008, aunque el señor González Pons se le fue la boca, luego no lo decía porque sabía el contexto. Aunque había que hacer un ejercicio de honestidad en aquella campaña y decir que había que generar ingresos y también recortar gastos. El presidente Zapatero, durante los últimos 4 años, en los años de crisis, es evidente que hay dos ciclos en la crisis. Lo ha habido en España y en todo el mundo. Hay un primer ciclo donde, es verdad, se acude a políticas claramente keynesianas, de inversión, de gasto público. Y recordará usted el Plan E, 40.000 millones de euros que sirvieron para salvar, por ejemplo, que no lo ponemos en valor, toda la industria automovilística de este país, que son miles y miles y miles de puestos de trabajo. Por tanto, una política de inversión. Problema, tanta inversión asociada a menos ingresos genera déficit. Y España se dispara hasta el 11% de déficit. Y por lo tanto hay que tomar medidas, no en España, en toda Europa, para recortar el déficit, sí. Y llegamos a un pleno donde hay básicamente 2 medidas. 2. Que hemos hablado de ellas en reiteradas ocasiones y puedo volver a hablar de ellas. Congelar la pensión un solo año y no las mínimas, después de haber subido durante 7 años las mínimas el doble de lo que establece la ley. Y congelar el sueldo de los funcionarios, recortar el sueldo de los funcionarios, eso no es gasto público, eso no es protección social. Y eso sí, mantener el 80% de cobertura al desempleo, seguir manteniendo el gasto en sanidad, en educación, en becas o, por ejemplo, en ley de la dependencia, eso es optar. Eso es optar, y eso es una política de izquierdas, mantener las becas, mantener la dependencia, mantener el 80% de cobertura al desempleo, con más de 4 millones de parados en este país. Eso son políticas sociales. Desde luego, recortar el sueldo de los funcionarios, con todo el dolor de mi corazón, no es gasto social, claro que no. Bueno, se nos ha acabado el tiempo de entrevista, sobre todo económica, con Óscar López, el nuevo secretario de organización del Partido Socialista. Tendremos tiempo de hablar de muchos temas de partido también más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por haber venido a los desayunos. Vamos rápidamente con el titular del tiempo. Ana Belén, cuéntanos, temperaturas más suaves, pero todavía seguimos con frío y sobre todo lluvias en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Efectivamente, estamos en invierno y eso hace que durante la mañana se hayan registrado algunas heladas débiles en puntos del centro y del norte peninsular. Pero sobre todo hoy nos vamos a fijar en las Islas Canarias. Ha estado exenta de esta inestabilidad días atrás, pero parece que ahora le va a llegar y de lleno. Ayer veíamos la nieve en la isla de La Palma. Hoy también podría nevar. Hablamos de una cota en torno a los 1.900 metros y de un riesgo de precipitación elevado, sobre todo en las islas más occidentales. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología mantiene el aviso amarillo por lluvias que podrían llegar a acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Seguimos con nubes en el extremo norte peninsular, con chubascos intermitentes más probables durante la primera mitad del día y en puntos del Cantábrico más oriental, y tendremos un incremento también por un pequeño embolsamiento en capas medias y altas de la atmósfera en puntos del sur peninsular. Podría escaparse alguna gota por aquí. El viento va a ir a menos, pero todavía en el noreste catalán podría soplar con rachas en torno a los 100 kilómetros por hora. Las temperaturas sin apenas cambios, máximas de 13 en puntos del interior, de 11 en el extremo norte, de 17 en el área del Mediterráneo y bajarán ligeramente en las Islas Canarias hasta situarse, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife en torno a los 18 grados. Gracias, Ana Belén. Vamos a ver si se mantiene también la tendencia a la baja en la bolsa. Datos preocupantes para bancos. Marc Camp de la Creu, cuéntanos. Buenos días. La caída no se suaviza. El IBEX 35 sigue perdiendo ahora mismo un 2,3% y tiran del abajo del selectivo los bancos. Son los siete peores valores ahora mismo, son los 7 bancos que cotizan en el IBEX 35. El peor, sin duda, es Bankia, se deja más de un 8%. Destacamos la caída también del BBVA de un 4,5% y del Banco Santander, que también ronda en estos momentos el 4%. Insistimos en que en la caída hay un importante componente de especulación. Hoy los inversores pueden intentar ganar dinero otra vez apostando a la baja contra el sector financiero español. Son las posiciones cortas que estaban prohibidas desde el mes de agosto. También caen el resto de bolsas europeas y eso significa que también contribuye a las caídas la incertidumbre que rodea a Grecia y la amenaza generalizada de Moody's sobre el sector financiero europeo. La prima de riesgo sigue instalada por encima de los 370 puntos básicos y eso a la espera de una subasta del Tesoro donde se van a intentar conseguir entre 3.000 y 4.000 millones de euros.
Gracias, Marc. Así terminamos, agradeciendo también a los 3 periodistas que nos han acompañado. Gracias a los 3. Que paséis buenas semanas. Gracias. Les dejamos como siempre con el canal 24 horas, con nuestra página web y también con Mariló Montero y con La Mañana aquí en La 1. Hasta mañana, Mariló.